Bienvenidos a Paloma Cuevas Podcast, el espacio donde transformamos ideas en acción y sueños en resultados. ¿Cuántas ideas has tenido que aún siguen esperando? Ideas que te incomodaron, que en algún momento sentiste que era una buena señal, como algo que querías hacer realidad, pero por alguna razón siguen en pausa, tal vez tienes miedos, te salen mil dudas o tal vez estás esperando el momento perfecto que nunca llegó. En este episodio vamos a hablar directamente de esa parte o de alguien más, dicen por ahí, que lleva meses, incluso años postergando una idea. Esta idea que no se va, que regresa una y otra vez, pero quiere convertirse en algo más, pero a veces es algo que te detiene que no lo logras. Así que comencemos. Y qué mejor que invitar a mi buen amigo Gerardo Zamudio, que me acompaña el día de hoy para compartir realmente por qué no llegan esas ideas en acción. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias, Paloma. Qué gusto, muchas gracias. Qué gusto tenerte, me da mucho gusto. Oye, y quisiera yo preguntarte, ¿por qué tantas ideas se quedan en la mente y no llegan a ejecutarse? Yo creo que muchas ideas se quedan en la mente por el miedo, por la crítica, por el qué dirán, por el tema de qué va a pasar si fracaso, qué va a pasar si no lo hago bien, y porque culturalmente pues no estamos acostumbrados a lanzarnos a retos, sino más bien es como que consiga algo seguro y estable para que no tengas problema. O nos genera incomodidad, ¿no? Sí, y llevar una idea a la acción, ya sea de negocio, de plan de vida, implica riesgos y no lleva a la seguridad, que es la que nos vende la sociedad de que hay que estar seguros. Oye, hablaste de que algo seguro y que son retos. ¿Tú consideras hoy actual que el ser humano, vayámonos a nuestra cultura mexicana, que estamos listos para eso? Como sociedad, quién sabe. En lo individual, yo creo que sí, pero nos detenemos solos. O sea, nos boicoteamos nosotros. Sí. Oye, ¿y cuál es la diferencia desde tu punto de vista de experiencia en tener una buena idea o realmente lanzar un buen proyecto? ¿Cuál podría ser la diferencia? Entre tener una buena idea y lanzarlo, el proyecto. Pues normalmente cuando lanzas un proyecto es porque crees que es buena idea, pero muchas veces la buena idea se queda detenida por todo lo que compartimos anteriormente, ¿no? Por todos los miedos anteriores. Pero lanzar el proyecto implica aventarse un reto, una madurez, un crecimiento, porque independientemente de cómo salga el reto, el proyecto, va a haber un aprendizaje y un crecimiento como persona, independientemente de que el proyecto salga bien o salga mal o salga más o menos, porque ya al dar ese paso de lanzarse, ya es un gran avance. Oye, cuando damos ese primer paso, de acuerdo a tu experiencia y de lo que has visto también en otras personas, ¿cómo cuál es el factor común que aparece en ese momento? O sea, ¿cuál es el factor común cuando damos ese primer paso? ¿Para un proyecto? ¿O para una idea? La incertidumbre. La incertidumbre. La inseguridad. O sea, que se preguntan, ¿qué va a pasar? Sí, nos preguntamos qué va a pasar. ¿Y tú te has preguntado alguna vez eso? Sí. Y entonces eso me viene a la reflexión que ¿crees que influya el síndrome del impostor en esos momentos? Yo creo que sí, porque aparte es un síndrome que no está tan conocido. Y entonces como es algo que se nos facilita y lo hacemos bien, cuando nos cuestionan pues no nos la creemos. Porque como es algo natural, hacer algo bien y no sabemos qué es lo que hacemos bien, pues es ahí donde el síndrome del impostor juega en nuestra contra y por eso está catalogado como síndrome, ¿no? Y como algo dañino para lanzar un proyecto, el creernos ese síndrome. Entonces me iría más atrás, Gerardo, porque hemos platicado muchas veces cuando hemos participado en algún proyecto juntos, sale el tema de la autoconciencia, ¿no? O sea, porque el síndrome de impostor podría llegar en el momento de nuestro más grande miedo. Mencionaste que el principal o el factor común es la incertidumbre. Entonces, el autoconocimiento, ¿qué papel juega
o qué papel ha jugado, por ejemplo, en tus proyectos que has lanzado, tus ideas, a lo largo de tu experiencia empresarial? Bueno, el conocerse a uno mismo sí juega un papel muy importante, porque nos permite darnos cuenta de cuáles son nuestros alcances y limitaciones, aunque no quita el miedo al riesgo y a la incertidumbre, pero nos permite tener más claridad, saber en qué estamos parados y cuáles pueden ser nuestros alcances. Y normalmente cuando lanzamos un proyecto, esa parte de no conocernos, como lo mencionas, nos detiene y hace más largo el proceso de atrevernos, y muchas veces acabamos dejando de lado proyectos que pudieron haber sido interesantes y útiles, tanto para nosotros como para los demás. Fíjate que ahora que lo mencionas me genera cierta tristeza porque imagínate, si nosotros no estamos preparados o nos lanzamos, esto me viene mucho a uno de mis hijos cuando estuvo en su primer internacional, imagínate, una olimpiada juvenil. Él llegó en el último lugar y tenía que bajar cierto tiempo para llegar por lo menos a las finales, que llegó, al final terminó en tercer lugar. Y se escuchaba mucho su nerviosismo porque los nadadores cuando van a lanzar se pegan mucho en el cuerpo, ¿no? Para aflojar los brazos y las piernas. Y como había un silencio, se pegaban mucho y se escuchaba, ¿no? Su golpeteo y su nervio. Y recuerdo perfectamente que él es dorsista, y aparte que le pusieron un juez ruso que estaba con su inglés y él con su inglés. Entonces, cuando se lanza, porque era la prueba del fuego, era la eliminatoria y tenía que darlo el todo. Dice que en ese momento, aparte de hacer una oración y que le llegó un versículo que dice, Dios no te dio el espíritu de cobardía, sino de dominio propio, y se lanzó. Y él en esa primera eliminatoria, él dijo, el miedo me sirvió para dos cosas. Porque pasó a las eliminatorias hasta llegar al tercer lugar, ¿no? Y traernos esa medalla tan recordada. O te paraliza o te impulsa. De los últimos proyectos que tú has hecho, porque tú eres un emprendedor imparable y con muchas ideas, ¿cuál ha sido como el mayor reto personal para dar ese primer paso? A ver, ¿cuál ha sido el mayor reto personal Tuyo, para dar ese primer paso? cuando has hecho estas miles de ideas y proyectos que haces. El primer reto personal yo creo que es el llevarlo a la acción. Y llevarlo a la acción implica, como bien lo mencionas, ¿no? O sea, que el miedo impulse. Porque sí es muy cierto, el miedo te impulsa o te paraliza. El miedo puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Todo depende de cómo lo usemos. Entonces, esa parte de poder usar el miedo como impulso es muy positiva y muy buena. Oye, y entonces tú, de acuerdo a tu experiencia, ¿a qué le darías mayor importancia? ¿Al inicio, a la perfección o a la acción en cualquier idea o proyecto que queramos ejecutar? Mira, la perfección sería la última en importancia, porque difícilmente vamos a estar preparados para que algo salga perfecto aunque tengamos experiencia, porque siempre hay cambios y hay procesos que se van transformando. Y entre la otra parte del inicio a la acción, pues en algún momento como que van muy de la mano, no muy paralelos, porque en algún momento la acción te lleva al inicio y el inicio te puede llevar a la acción, pero van muy, muy de la mano, muy estrechamente relacionados desde mi punto de vista. Entonces estamos como, ¿quién puso el huevo? ¿La gallina? ¿Qué o fue el primero, el huevo o la gallina? Exactamente. Ok, y ya para ir terminando y aprovechar tu experiencia, por ejemplo, ¿cómo definir prioridades cuando tengo miedo al iniciar un proyecto? ¿Cómo definir prioridades cuando se llama un proyecto? Pues yo creo que es pensando qué es realmente lo que quiero y para qué lo quiero, ¿no? Y esas prioridades pues son muy variables dependiendo de la persona. Pero si no está definido el para qué, difícilmente vamos a encontrar el cómo hacerlo. Sí. Entonces, ya como aterrizando todo esto que has compartido de reflexión, pues bueno, el miedo me puede impulsar o paralizar, que es un factor común, ¿no? Que pasa al inicio. La otra es tener bien definido qué es lo que quiero y por último el para qué lo quiero. Sí. ¿Es correcto?
Sí, para que si está bien definido vamos a encontrar el cómo hacerlo. Y va a ser mucho más fácil. No necesariamente, pero se va a poder realizar. Con menos miedo, pero se va a poder realizar. Sí. Oye, Gerardo, y ya para terminar, me gustaría que nos compartieras que cuando en un momento, en un lugar o en un espacio, cuando tú ya no estés en este mundo, ¿cómo te gustaría ser recordado? Esta es una pregunta que me he hecho últimamente y ahorita no lo tengo claro. Pero te voy a decir una frase que yo pensaba mucho de chico, ¿no? Que a mí me gustaría ser recordado por mí llegando a ese momento, como que el haber valido la pena haber estado en este mundo, ¿no? Pero por los demás no tengo así como que una preocupación de cómo me recordarían. Solamente hoy estás trabajando para ti mismo, que Sí. puedas ser recordado. Sí. Pues ojalá lo puedas encontrar. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Platícame dónde te podemos encontrar. Pásanos tus datos. Mis datos. Pues no uso redes sociales, no uso más que el teléfono. A ver, pues El adelante. WhatsApp 442-565-3179. Y ahí lo vas a poder encontrar. Gerardo es experto en hipotecaria inmobiliaria. Si tú quieres compartir o quieres hacer algún trámite, pues bueno, él te va a poder ayudar. Y pues por eso le invitamos, porque imagínense cuántas personas o cuántos emprendedores quieren comprar una casa y lo ven con muchos miedos. Sí. Pero bueno, Gerardo los va a acompañar para que puedan ustedes hacer ese trámite. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Paloma Cuevas Podcast. Es un espacio que si este mensaje consideras que lo puede inspirar a otra persona, pues compárteselo para que lo escuche el día de hoy. Y sígueme en mis redes sociales en @palomacuevaspodcast o coach y cuéntame, ¿qué le dirías a alguien que lleva más de varios años, un año, postergando esa idea? Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que el cambio empieza contigo. Hasta la próxima y sigue diseñando tu mejor versión.